receptores nicotínicos. No tiene acción periférica la acetilcolina. Ahora aquí podemos ver las cintas. Dos son verdes, que son estas de aquí. Hay una celeste, una amarilla y una naranja. Si contamos, entonces 2, 4, 5. 5 son unidades transmembrana porque atraviesan la membrana celular, que esta cosa gris representa la membrana celular. Por eso son receptores pentaméricos. Y están mencionados, por ejemplo, esta es una subunidad beta, esta es alfa y esta es alfa. O sea, estas dos son alfa. Si sacamos esta subunidad beta, la sacamos, vamos a ver esto. Y entonces este receptor está constituido por un canal, un poro y una compuerta. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿por qué estas dos son similares? Porque en estos sectores que ustedes observan aquí, se va a situar las moléculas de acetilcolina para abrir estos canales. O sea, estas puertas se van a abrir para que entren los iones y se produzca la despolarización, sobre todo en la placa motora neuromuscular. En cambio, los receptores muscarínicos son 5. Son 5 y es importante grabarse los 5 receptores. Por ejemplo, hay los receptores N1 se encuentran en los ganglios y en varias glándulas secretorias. Entonces, se está refiriendo no a los ganglios linfáticos, sino a los ganglios neurológicos. Eso es lo que tenemos ahí.
receptores muscarínicos 2 predominan en el miocardio. Esto es importante trabajar, fíjese ahí, muscarínico 2, pero también expliqué que los receptores nicotínicos existen a nivel del corazón también, y también pueden hallarse en el músculo liso. Los N3 se localizan en el músculo liso. Estoy refiriendo a la mayor parte de los lugares donde existe el músculo liso, por ejemplo, aparato digestivo, novedad del músculo liso, en el útero, vejiga y demás cuestiones, y además en la glándula secretoria. Ahora, los receptores muscarínicos M1, M2, M5 parecen activar una proteína G, porque estos receptores muscarínicos no son pentaméricos, sino son receptores de 7 subunidades de transmembrana. No son 5, son 7 las subunidades. Un grupo amino en el exterior y un grupo carboxilo en el interior de la célula. Además, están asociados a esta proteína G. En el caso del M1, M2 y M5, dice que no está identificada, pero en realidad es una proteína GQ estimulante, que es responsable de la estimulación de la fosfolipasa C, y el resultado es la hidrólisis del fosfatidil y los polimorfanos. Entonces, eso para que tengamos en cuenta, no son iguales los receptores nicotínicos con respecto a los muscarínicos. Bueno, entonces en este caso, la verdad, una segunda guía de mediación, porque en la anterior diapositiva solamente hemos visto 4 receptores, el 1, el 2, el 3 y el 5. Nos falta dónde diablos está el 4. Entonces, una segunda vía, entonces, de mediación de la respuesta a los agonistas muscarínicos y evocada por la activación de receptores muscarínicos 2 y M4, aquí está muscarínico 4. Entonces, aquí aparece. Ahora, estos receptores siempre van a interactuar en esta proteína G. Las proteínas G, además, están constituidas por 3 subunidades que también reciben el nombre de alfa, beta y gamma. Entonces, a ver, vamos a hacer eso en la pizarra, aunque después vamos a verlo, no del todo bien en esta diapositiva, pero vamos a suponer que esta sea la membrana celular. Entonces, estos receptores, y tenemos la membrana celular, entonces son receptores de 7 unidades de transmembrana. Entonces, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, esto es 6 y esto es 7. Y entonces, aquí hay un grupo amino y aquí un grupo carboxilo. Y entonces este grupo carboxilo va a estar unido a una proteína G que tiene 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Ya está. Eso.
Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, no todos estos receptores metabotrópicos unidos a proteínas G son similares. Por ejemplo, estos receptores interactúan con estos grupos de proteínas G, en particular con la G. ¿Y qué significa? Que esta proteína G es inhibitoria, por eso lleva la letra I al lado. Entonces quiere decir que hay otros tipos de proteínas sí, G. Por ejemplo, la GS, que son estimulantes, la GQ, que son estimulantes, además la GT, que son relacionados con la retina, y las GOLF con el olfato. Entonces hay varios tipos de proteínas con inhibición resultante de las adenosínas, activación de los canales de potasio, por ejemplo, en el corazón, y la modulación de canales de calcio en ciertos tipos celulares. Entonces, fíjense ustedes que son más complejos los receptores muscarínicos que los receptores nicotínicos. Y aquí tenemos eso, de verdad, esto vendría a ser las 7 subunidades de esta membrana. Esta es la proteína G, y su subunidad alfa puede abrir estos canales para que entren los iones. En este otro ejemplo, también está el mismo receptor de 7 unidades de transmembrana. Esta es la proteína G, se desprende la A y actúa sobre esta enzima, que es la adenosiclasa, y genera los segundos mensajeros, que además estos segundos mensajeros pueden abrir estos canales iones de otra forma diferente de este tipo de accionar. Y aquí podemos tener esa estructura de 7 unidades de transmembrana. Aquí está la proteína G con sus diferentes unidades, alfa, beta y gamma, y vemos que las 2 unidades, beta y gamma, se desprenden para abrir estos canales, que son los canales de potasio. Estaba hablando la diapositiva con respecto sobre todo al corazón. Algunos ejemplos de este tipo de receptores, de tipo, digamos, muscarino. Bueno, ahora ya nos vamos a meter en el tema. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo se produce la acetilcolina, cómo se destruye la acetilcolina, qué enzimas intervienen hasta ahora, y también los tipos de receptores que tiene esa sustancia denominada acetilcolina, y que además la acetilcolina es un neurotransmisor preganglional, del sistema simpático como del parasimpático, y coganglional en el parasimpático, ¿no? A nivel de los receptores. Bueno, muy bien. Ahora habla con colinérgicos de acción directa. Y entonces aquí dice, en esta parte de aquí, dice que estos ésteres de la colina son de dos grupos. Entonces vamos a ver este primer grupo. Estos ésteres de la colina son los que nosotros tenemos en nuestro organismo, que está constituido por colina y ácido acético. ¿Cuál es el representante importante que produce nuestro organismo? La acetilcolina. Un medicamento ya modificado en el laboratorio es la acetilbeta-meticolina o metacolina. Y aparece un segundo grupo que son generados en los laboratorios y que no corresponden a ninguna secreción del ser humano. Y estos son los ésteres de la colina, similar al inciso A hasta aquí. Y además es sustituido este ácido acético, que es el vinagre, por el ácido carbánico. ¿Y qué han hecho cuando han logrado esto en el laboratorio? Que dure más, porque este de la colina más el ácido acético es destruido fácilmente por las esterasas plasmáticas, por ejemplo, por la acetilcolinesterasa. Es
esa acetilcolinesterasa destruye fácilmente estos ésteres de la colina con el ácido acético, los desdobla en colina y ácido acético. Sin embargo, este grupo B está constituido por la misma colina, pero por el ácido carbánico, y no hay enzimas capaces de destruir esa situación, y por lo tanto se han generado otros productos como la carbamilcolina o carbacol, la carbamil beta-meticolina o beta-necol. Bueno, estos dos fármacos los vamos a tener presentes. ¿Por qué? Porque tienen mayor durabilidad en el organismo humano y porque tienen diferencias también en su acción, sobre todo su tendencia a tener una acción más importante sobre uno de los tipos de receptores que acabamos de mencionar, que son los receptores nicotínicos o los receptores muscarínicos. Eso vamos a ver más adelante. Bueno, la esterificación con ácido carbánico, entonces, ¿qué modificaciones ha generado en esa molécula? Entonces confiere a la molécula una alta resistencia al hidrógeno. ¿Por qué se transforma en un elemento resistente a la acción de la acetilcolinesterasa? Porque su composición ya no es colina más ácido acético, sino que es colina más ácido carbánico. Eso hace que la colinesterasa no pueda destruirla rápidamente y prolonga entonces su acción. Ahora, esos medicamentos tienen muy pocas acciones con la finalidad de resolver problemas de salud de la gente. Por lo tanto, no son tan importantes y podrían simplemente más servir en laboratorios de experimentación. La metilación en posición beta de la metacolina y del betanecol aumenta también la resistencia a la hidrólisis y reduce la potencia de activación de receptores, sobre todo nicotínicos. Entonces, quiere decir que además estos medicamentos de ser más resistentes a la destrucción, también no actúan de manera, digamos, tan efectiva como la acetilcolina cuando tienden a unirse a los receptores nicotínicos, por lo que sus efectos se restringen solamente a los receptores muscarínicos. Entonces, esos fármacos que provienen del ácido carbánico tienen una mayor acción o más importante acción sobre los receptores muscarínicos que sobre los receptores nicotínicos. Ya, los alcaloides naturales poseen un nitrógeno terciario cuaternario. Bueno, lo que tiene este nitrógeno terciario puede pasar las diferentes barreras más fácilmente que estos cuaternarios. Estos generalmente no pueden atravesar las barreras que nosotros tenemos en el organismo. Entonces tienen nitrógeno cuaternario, por ejemplo, la muscarina. ¿Qué es la muscarina? Es una sustancia química que es producida por un hongo llamado Amanita muscarina. ¿Dónde se desarrolla ese hongo? En la América del Norte, por ejemplo, México, ¿no? Y nitrógeno terciario tiene otra sustancia que es la pilocarpina. Esta pilocarpina se extrae de una planta natural llamada Pilocarpus laborandi, además de la arecolina, que proviene de otra planta que es la Areca catechum, y su derivado sintético que es la acetidina. Si dice derivado sintético, quiere decir que ese producto se ha elaborado en el laboratorio, no hay de forma natural. La que hay de forma natural es la arecolina, la pilocarpina y obviamente la muscarina, que es sacada de ese hongo que acabo de mencionar, denominado Amanita muscarina, y que muchos chamanes consumen
porque además de tener esa sustancia, tiene psicotrópicos que les hacen ver, o sea, les generan alucinaciones, ya sean visuales o auditivas. Realmente consumen eso, los llaman para ver a los espíritus, para ver, qué sé yo, al diablo, a la Virgen María, lo que sea, serpientes, lo que sea, ven, porque son alucinaciones, son alucinógenos. Obviamente que no es la muscarina la que produce eso, pero sí es otros productos psicotrópicos que contiene ese hongo. Ya, entre los fármacos de síntesis también se encuentra la oxopremolina. No sirve para nada esta oxopremolina, pero es importante aprender, porque voy a decir lo siguiente. Es fácil, pues, decir, se ha creado este medicamento, lo creó tal laboratorio, por ejemplo, para detener las convulsiones. Y entonces yo voy a preguntar, ¿cuántas veces ustedes han visto, si es que han visto, digamos, una rata o un gato que esté convulsionando? ¿Cuántas veces han visto de manera natural, no que un gato esté convulsionando, que un caballo esté convulsionando, o lo que sea? Realmente los animales no tienen esos problemas porque se forman bajo selecciones muy específicas para que haya animales de alta calidad. Los animales buscan de sus parejas para tener animales de alta calidad. En cambio, el ser humano no hace eso. Solo Hitler hacía eso con su país, con ese gobierno, porque todos los que nacían mongólicos, todo lo que sea, los mataban. En cambio, nosotros no, decimos pobrecito, el mongólico, todo ese tipo de cosas, lo que haya nacido con este desperfecto, lo que sea. Los animales no hacen eso. Cuando tienen malos hijos, se los comen. Los perros, por ejemplo, hacen eso. Se los comen. No los dejan ahí. Entonces, esta oxopremolina, ¿por qué la estoy mencionando? Porque si a alguien se le ocurre una idea y dice, esta sustancia podría tener acciones para detener la epilepsia, porque quiero crear un medicamento moderno antiepiléptico, entonces tiene que empezar a hacer sus pruebas de que si ese fármaco sirve en animales, obligatoriamente, así dice la ley. Entonces van a buscar seguramente ratones blancos de laboratorio, después ratas, porque no vayan a creer que el ratón es el macho de la rata. No, las ratas son animales diferentes, como una cebra, un búho, un caballo, son diferentes. Incluso del cruce de esos salen mulas, entonces son diferentes los animalitos. Entonces el ratón hay ratón hembra y hay ratón macho, y hay ratas hembras y ratas macho. Ya comenzamos con eso. Pero ¿cuántas veces, vuelvo a repetir, ustedes han visto ratones que tengan epilepsia o convulsiones? Entonces se puede utilizar esta oxopremolina por su poderosa acción en el sistema nervioso central y se usa solo con fines de investigación, no sirve para curar nada, sirve simplemente para generar temblores, para generar confusiones y todo ese tipo de cosas en el laboratorio y ponerle el medicamento que supuestamente tiene una acción anticonvulsivante, que es el que estamos investigando. Y entonces, si resuelve ese problema, entonces quiere decir que vamos por buen camino. Y hay que seguir haciendo, digamos, otras pruebas en diferentes animales, que pueden ser cabras, ovejas, vacas, caballos, monos, etcétera, etcétera, con la finalidad de ir descubriendo medicamentos que podrían tener utilidad en el ser humano. Si a la mayor parte de los animales les resuelve las convulsiones, entonces recién van a investigar en los seres humanos, cuando se ha hecho todo el estudio del medicamento. Entonces, de manera experimental se puede aplicar esta oxopremolina.
y los más modernos relativamente selectivos sobre los receptores M1. Ahora, esta sigla, cuando uno no tiene un nombre del fármaco que está experimentando, obligatoriamente por regla internacional hay que ponerle letras y números. Fíjense, estos dos fármacos en realidad no tienen nombre, son fármacos que están en experimentación. Vean, ahí hay letras, números, como ustedes pueden ver. Entonces, la MC, fíjense, usa mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula y un número asociado. Aquí solamente hay una letra y los demás son números. Son fármacos que no tienen nombre, medicamentos. El único que tiene, además tampoco existe en el comercio, igual que la oxotremorina, la sanomelina. Tiene actividades similares a las que produce la oxotremorina, y vuelvo a repetir, no son fármacos solamente de laboratorio, de experimentación y de nada más. Ya ahora acciones farmacológicas, vamos a ver de la acetilcolina, porque de eso estamos hablando, y de los derivados que ya hemos hablado, de aquellos que se han asociado la colina con el ácido carbánico. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, son consecuencias, obviamente, de la activación de los receptores colinérgicos. La acetilcolina va a generar acciones cuando se una a sus receptores denominados colinérgicos. Lo mismo que podría ocurrir, ¿no es verdad?, con el betanecol, para poner un ejemplo de lo que ya hemos visto como clasificación. Entonces, vamos a obtener esa actividad farmacológica, ya sea a nivel periférico o central, dependiendo, ¿no es verdad?, del lugar que estemos estudiando, y la capacidad de activar tanto los receptores muscarínicos o nicotínicos o ambos. Pero hemos visto ya que no necesariamente los productos de síntesis, lo que están llevados en el laboratorio, lo que se han, digamos, investigado y hecho en el laboratorio, no todos tienen estos efectos muscarínicos y nicotínicos como lo hace la acetilcolina. Entonces, a la vez ejerce efectos directos que pueden desencadenar otros también de carácter muy bien. Ahí está uno de los fármacos de síntesis, que es el carbacol. El carbacol activa todos los receptores muscarínicos, aunque se fija mucho más a los receptores muscarínicos 2, que ya vimos que eso existen a nivel del corazón, los muscarínicos 3, que generalmente vamos a encontrar a nivel del aparato digestivo, y activa también los receptores nicotínicos. Ya he dicho que esos receptores nicotínicos periféricamente existen en todos los músculos esqueléticos, y solo cuando se bloquean los muscarínicos en el corazón se puede evidenciar la presencia de esos receptores, digamos, nicotínicos a nivel cardíaco. El betanecol, ya no el carbacol, el betanecol es menos potente que el carbacol para fijarse a los receptores muscarínicos 2 y muscarínicos 3, y no activa ningún nicotínico. Entonces, este medicamento es mucho más restringido en su accionar sobre los receptores muscarínicos y no sobre los nicotínicos que existen, vuelvo a repetir, en la musculatura esquelética. Ahora vamos a ver qué pasa con la acetilcolina y qué pasa, ¿no es cierto?, con los derivados de la acetilcolina que ya hemos mencionado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra hojita de papel, si queremos aprender bien, entonces es lógicamente dibujar un corazón que no sea un virus. Y entonces yo vuelvo a repetir, para mí es mucho más importante este dibujo, porque puedo explicar de mejor manera cómo funciona el corazón. Yo sé que el
es bonito modelo porque aquí yo puedo hacer mi vena cava superior, aquí está mi nódulo sinoauricular, el aurículo ventricular, el arterícola de Purkinje, y entonces voy a ver qué hace esta acetilcolina para realizar sus acciones. Recuerden que además esto se llama aparato cardiovascular. Entonces, del ventrículo izquierdo va a salir la aorta, ahí hago la aorta, aquí hago la carótida y listo. Entonces, ¿qué pasa a nivel de los vasos sanguíneos? Entonces, eso va a provocar una vasodilatación generalizada, como dicen ahí. Entonces, si yo tengo, y este es un vaso normal, digamos que este es el diámetro de un vaso normal, entonces aquí debo de hacer un vaso dilatado. ¿Y qué significa un vaso dilatado? Es un vaso que ha aumentado su tamaño. Y al aumentar el tamaño va a bajar la presión, porque si este vaso tiene la capacidad de almacenar un litro, ese mismo litro, si se vasodilata, entonces va a llenar hasta aquí va a haber un litro, y todo esto va a quedar vacío, y entonces la presión que ejerce sobre esta pared va a ser menor, y entonces quiere decir que va a bajar la presión arterial. Aquí hay una presión arterial normal, pero aquí no, porque al vasodilatar la cantidad de líquido que se vuelve tan pequeña con referencia al diámetro del vaso, que cae la presión arterial y eso va a ser. En segundo lugar, dice que reduce la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Disminuye la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, esa disminución conozco con el nombre de bradicardia. Entonces va a provocar bradicardia. Si disminuye la frecuencia cardíaca y produce bradicardia, además vasodilatación, el resultado es menor presión. Si hay menor presión, llega menos sangre al cerebro. Si llega menos sangre al cerebro, entonces esa persona no va a tener un aporte de oxígeno y de nutrientes al cerebro y se va a morir. Eso va a ocurrir. Después va a disminuir la velocidad de conducción. Entonces, esa velocidad de conducción se está refiriendo a que a partir de este nódulo sinoauricular, ¿no? Entonces se distribuye por toda la aurícula la corriente, pero también va para la izquierda. Y luego va a llegar al nódulo auriculoventricular, donde existe un retraso de una décima de segundo, ¿no? En este nódulo auriculoventricular, debido a que estas válvulas, que son las válvulas auriculoventriculares, están constituidas de tejido fibroso, y eso retrasa la conducción, porque el corazón jamás funciona de manera simultánea en las diferentes cavidades. Por ejemplo, no se puede producir sístole en las aurículas y simultáneamente sístole en los ventrículos. No funciona así. Debido a ese retraso, si esto está en diástole, esto tiene que estar en sístole. Entonces funciona así el corazón con respecto a las cavidades auriculares y ventriculares. Si las auriculares están dilatadas, o sea, en diástole, llenando el corazón, el ventrículo está en sístole. Cuando se genera la sístole auricular, hace la vida. Entonces funciona de esta manera por ese retraso de una décima de segundo en este nódulo auricular. Y entonces la velocidad de conducción se va a volver de entonces va a disminuir la velocidad de conducción. Entonces esa velocidad de conducción vamos a denominarla
acción dromotrópica negativa. Ya, negativa. Entonces seguimos aquí. Después va a disminuir la fuerza de contracción. Entonces también va a disminuir la fuerza de contracción. Entonces, si esto es fuerza de contracción, entonces vamos a tener una acción ionotrópica porque los iones, sobre todo los de calcio, ¿no? Ionotrópica, negativo, ¿no? Entonces va a bajar la fuerza de contracción. Y esta sería cronotrópica negativa. Negativo. Ya. Y luego va a disminuir además la excitabilidad. Y si disminuye la excitabilidad, va a ser una propiedad magmotrópica negativa. Bueno, muy bien, ya tenemos eso. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no es verdad?, en el aparato cardiovascular. Si todo esto disminuye, quiere decir que está disminuyendo el trabajo del corazón. Y asociado a esta vasodilatación, entonces vamos a generar la muerte si le aplicásemos acetilcolina a un ser humano, porque ya no habría la capacidad de bombeo adecuado para mantener una circulación normal si hacemos esta actividad. En cambio, en el territorio venoso puede producirse una vasoconstricción con la finalidad de tratar de compensar lo que está produciendo, digamos, esa actividad que ya hemos hablado hace un momento, o la que hemos descrito hace un momento. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el aparato cardiovascular. Todo lo contrario que hemos visto con la adrenalina. Y aquí tenemos este corazón, aquí están las dos cavidades auriculares. Entonces aquí está el nódulo sinusal, que está en la desembocadura de la vena cava superior. Aquí tenemos el nódulo auriculoventricular y la corriente se distribuye primero en las aurículas. Aquí se va a provocar un retraso debido al tejido fibroso de estas válvulas que son las auriculoventriculares, y vamos a tener la presencia del haz de His, como dice aquí, y obviamente la red de Purkinje, que va a distribuir la corriente a toda la masa muscular ventricular, tanto derecha como izquierda. Entonces, si esta corriente se va a volver lenta, o sea, está disminuyendo la velocidad de conducción, también está disminuyendo la fuerza de contracción, también está disminuyendo la frecuencia cardíaca y la excitabilidad, quiere decir que este corazón apenas está bombeando sangre. Y si eso ocurre asociado a una vasodilatación, entonces la circulación prácticamente se detiene y tiene que detenerse el corazón, y entonces puede llegar a producir paro cardíaco. Todos estos efectos son de carácter muscarínico, ya que los que son bloqueados por la atropina. La atropina es un alcaloide que se llama alcaloide de las solanáceas y se saca de una planta llamada Atropa belladona. ¿Por qué se llama belladona? Porque las mujeres romanas en la época del Imperio Romano se ponían esa resina en los ojos para dilatar la pupila, y según la historia dice que las mujeres romanas se veían más hermosas con las pupilas dilatadas. Por eso se llama belladona, que quiere decir bella dama, bella señora. Eso significa. Pero había una desgracia, porque al dilatar las pupilas te entraba más luz y se quemaban las retinas, las mujeres tontas, digamos, de la época, ¿no es verdad? Es como las modas. Ahora, por ejemplo, ya no hay
la belladona para echarse, digamos, a los ojos, porque todo el mundo ya entendió que eso no es bueno hacerlo. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Digamos, ya se tatúan por todos los lados, se creen letreros, ¿no? Capaz que le pongan aquí en la nalga, viendo esta nalga, digamos, les gusta ponerse el letrero, se creen letrero, eso se cree, ¿no? En vez de respetar la piel. Yo no sé qué les hace la piel, ni los animales hacen eso, solamente los animales humanos, porque viven marcando vacas y todo ese tipo de cosas, pero como no haya que hacer, entonces se ponen cositas, huevaditas, se llenan de pintura, como si la piel humana fuera terriblemente fea, y no lo es, no lo es. Además, olvídese, cuando se tatúan, yo lo veo así, digamos, y poco respeto tienen a su organismo, porque esas tintas ni siquiera son autorizadas a nivel internacional para que se pongan esas pinturas. Entonces generan muchos cánceres, muchos problemas. Ya. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que saber de esta tropa belladona. Esa tropa belladona, entonces, es la cremita negra esa que le ponen a las paperas, esa es la tropa belladona, pero viene también la atropina en Japón. Bueno, eso vamos a hablar después cuando toque hablar sobre los alcaloides de la sola láser. Ya, pero en el corazón también puede ser una inhibición sináptica de la liberación de noradrenalina o las fibras adrenérgicas, eso se llama inhibición heteroreceptora, también puede ocurrir. Ya, por mecanismos moleculares descritos anteriormente, entonces la acetilcolina, ¿qué va a hacer? Reduce la velocidad de polarización de la fase 4 en el nódulo sinoauricular, lo que retrasa la llegada del potencial de membrana. En el músculo auricular acorta la duración de ese potencial de acción y el periodo refractario de eficacia. Cuando nosotros estamos observando, digamos, si se quiere, en un sistema de coordenadas cartesianas, que también la podemos hacer, ¿no es verdad? Entonces, si yo digo que este es el sistema, aquí habría que poner milivoltios y aquí el tiempo. Y entonces aquí tenemos que poner el umbral, aquí tenemos que poner lo negativo hasta menos 85 milivoltios, y entonces se produce la despolarización aquí es más 20, 80 más 20, 100, más 5, 105, por lo menos más 105 tiene que subir el voltaje. Y como dice aquí, ¿no es verdad? En el músculo auricular acorta la duración del potencial de acción, y entonces siempre el potencial de acción, aquí hay una muestra por la salida del potasio, y en vez de tener una meseta larga, tiene una repolarización pronta. Y esto de aquí se llama periodo refractario, que es el lugar, digamos, en el cual no puede volverse a excitar una fibra cardíaca, y esto se denomina repolarización, y esto es despolarización. Bueno, eso más o menos aquí habla de ese periodo refractario eficaz. Eso es lo que va a ocurrir, va a cortarse ese periodo, ¿no es verdad?, que es importante para el funcionamiento del corazón. Bueno, además va a reducir la fuerza de contracción, eso hemos hablado aquí. Notablemente el periodo refractario lo que causa entonces bloqueos de conducción. Entonces, esta conducción si se enlentece, entonces obviamente que va a haber bloqueos, pero peor todavía le iría a una persona que, habiendo sido picada por una pichuca, por ejemplo, mucha gente del Chaco, y estoy hablando del Chaco, tanto del territorio cruceño, del territorio tarijeño, del territorio sucrense, todo eso constituye el Chaco en nuestra patria, en nuestra nación. Entonces esa gente tiene mucha propensión de haberse contaminado con chaga, y entonces además si le ponemos acetilcolina aumentamos ese bloqueo, y obviamente si el bloqueo es importante va a generar un paro cardíaco, ¿no? Entonces eso tenemos aquí. Y en casa, digamos, va a reducirse mucho la conducción eléctrica, y por lo tanto esos bloqueos
van a generar la muerte del individuo. Por eso que también había que decir que Bolivia es el corazón de América porque vive en paro constante. Bueno, entonces, pero cuando el tono adrenérgico es alto, la acetilcolina va a provocar una clara reducción de la contracción de la musculatura cardíaca. Por ejemplo, si alguien tiene taquicardia, o sea, por encima de 100 latidos por minuto, y le aplicase acetilcolina, entonces va a disminuir, no es verdad, la frecuencia cardíaca y podría volver a la normalidad por la reducción de la contractilidad, porque interviene el sistema del elemento cíclico y la siguiente comorbilización de proteínas intracelulares responsables de la contracción cardíaca. Recuerden que dentro de esa actividad contráctil del corazón, el músculo cardíaco, al igual que el músculo esquelético, tiene filamentos de actina y miosina, además de que existen las bandas Z. De esas bandas Z, recuerden que salen los filamentos delgados de actina y los gruesos son los de miosina, esos que tienen la bisagra, los brazos y las cabezas, que además van a unirse a la troponina, que es una proteína contráctil, y que en medio se va a meter el calcio para poder generar esa contracción, y no solamente el calcio, sino también la participación importante del magnesio. El calcio y el magnesio tienen mucho que ver con la contractilidad de la musculatura cardíaca. Bueno, la acción cardiovascular más sensible es la dilatación arteriolar, si el endotelio está intacto, es decir, si no hay placas de arteriosclerosis, porque de la única manera que se puede lesionar el endotelio es por la presencia de placas de arteriosclerosis, que generalmente le sucede a las personas que tienen un perfil lipídico muy alto, es decir, el colesterol y los triglicéridos, sobre todo, ¿no?, tienen mucho que ver con este problema y producen entonces esa actividad de la acetilcolina sobre el endotelio sano va a generar entonces hipotensión y taquicardia refleja. Ahora vamos a hablar de la taquicardia refleja. Si yo tengo este problema importante, como ustedes pueden ver aquí, este corazón está funcionando, disminuyendo sus 4 propiedades. Aquí en esta carotidas hay unos vasoreceptores. Estos vasoreceptores van a viajar al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central, a nivel bulbo protuberancial, ¿verdad?, entre el bulbo y la protuberancia, esto sería bulbo, y esto protuberancia, es la base del cuarto ventrículo. Aquí se encuentran los centros cardiovasculares. Entonces, estos vasoreceptores, como hay vasodilatación, informan a estos centros cardiovasculares y va a volver a través del nervio al nódulo sinoauricular, y entonces va a generar una taquicardia compensadora, porque está diciendo: oye, nos vamos a morir si no hay presión sanguínea, entonces haz algo. Entonces se estimula este centro cardiovascular, entonces llega al corazón y genera taquicardia refleja, eso se llama taquicardia refleja. Dosis progresivamente mayores va a reducir mucho más la frecuencia cardíaca y va a provocar bloqueo de conducción, y puede llegar a generar el paro cardíaco y obviamente la muerte del individuo. Entonces, eso en líneas generales va a llegar a ocurrir con un paciente que le apliquemos acetilcolina. Muy bien, en general la acción, digamos, es breve a causa de la rápida hidrólisis. O sea, ¿qué quiere decir? Si estamos usando acetilcolina, ¿cuánto tiempo va a durar la acetilcolina en el organismo? Entre 80 a 120 milisegundos nada más. Después se desaparece, se destruye. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es grasa, entonces esa enzima llamada acetilcolina es grasa para destruir. Ahora, si hay bloqueo muscarínico,
La acetilcolina o a grandes dosis solo puede ejercer su acción nicotínica, que se manifiesta en forma de activación ganglionar, estimulación de la fibra conganglionar y la liberación de la adrenalina. Si se libera la adrenalina, entonces eso es porque le he puesto un medicamento con la finalidad de bloquear estos receptores muscarínicos del corazón. ¿Y quién sería ese que haga eso? La tropina. La tropina, esa sustancia que salió de la trompa de belladona que acabo de mencionar, que usaban las mujeres romanas a nivel de sus ojos con la finalidad de dilatar la pupila. Entonces, cuando se bloquean esos receptores, va a quedar libre la adrenalina, porque está bloqueada la acción, represora a nivel del corazón por la tropina, y entonces la adrenalina va a quedar liberada sobre todo es producida por la médula suprarrenal, lo que va a ocasionar también hipertensión arterial y taquicardia, siempre y cuando se le ponga atropina. Si no se va a morir por paro cardíaco. Ahora, la vasodilatación de la acetilcolina se extiende prácticamente a todos los lechos vasculares, incluidos el coronario, el pulmonar, a pesar de que carecen de inervación colinérgica. Entonces, en consecuencia de la activación de los receptores muscarínicos en las células endoteliales, eso está hablando de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Promueve la liberación del óxido nítrico. Esto significa óxido nítrico, no es la palabra no, sino óxido nítrico. Y la consiguiente dilatación de las células musculares lisas, lo que va a generar una caída de la presión arterial por esa parte también. Ahora vamos a grabar este otro asunto. Ya salimos del aparato cardiovascular que lo hemos explicado aquí. Ahora vamos a ver el aparato digestivo. Comenzando, si se quiere, el aparato digestivo por la boca. Entonces, ¿qué tenemos de importante a nivel de la boca? Tenemos las glándulas salivales. Y las glándulas salivales, pese a que tienen unos acinos glandulares, esos acinos glandulares tienen musculatura lisa. Y al tener musculatura lisa, entonces cuando se contrae esa musculatura lisa de las células glandulares, de las glándulas salivales, la aclaración, a ver cuáles glándulas salivales se preguntan, entonces está la parótida, la submaxilar y la sublingual. Esas son las tres grandes glándulas salivales. ¿Para qué sirven esas glándulas? Sirve para que el contenido del alimento que caiga a la boca o que el ser humano introduzca a su boca se mezcle con esa saliva, porque lógicamente la misma saliva tiene una enzima llamada tiamina amilasa que tiende a degradar los azúcares, sobre todo los almidones. ¿Cuáles son los almidones? Entonces, el pancito para comenzar, ¿no? La galletita, todas esas cosas que tienen masa, que tienen harinas, entonces hay helado. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le aplico acetilcolina a un ser humano? Va a aumentar la producción de saliva, eso va a aumentar. Entonces, ¿cómo se llama la producción masiva de saliva? Entonces se llama cialorrea. La cialorrea es el babeo, pero entendamos bien que el ser humano no solamente babea porque le han aumentado la producción de acetilcolina. Hay veces que hay infecciones que la gente le suele llamar aftas, que en realidad se llama gingivoestomatitis herpética, así se llama. Esa gingivoestomatitis herpética aparece cuando disminuyen las defensas. Cuando la gente, por ejemplo, si se realiza con mucha frecuencia lavado de los dientes o de la boca con las pastas dentales, entonces podrá, ¿no?, ver que aparecen esas aftas ahí.
Y entonces esas aftas también producen cialorrea, sobre todo en los niños. Y eso hay que curarlo de otra manera. No es porque haya una hiperproducción. Pero vamos a suponer que nosotros le pongamos acetilcolina a una persona y entonces esas glándulas salivales van a secretar. Lo mismo va a ocurrir a nivel del estómago. Recordemos que el estómago es productor de varias cosas, comenzando con el ácido clorhídrico. No es verdad que además le permite tener un pH de 1.2, hasta 3 si ustedes quieren, pero que tiene una finalidad que ese ácido clorhídrico: evitar que las infecciones que se introducen a través de los alimentos puedan generalizarse. Entonces el ácido es una barrera. Por ejemplo, los animales que comen carroña, o sea, carne podrida, ¿por qué no se enferman? Porque tienen mayor acidez que el estómago de los seres humanos. Bueno, entonces, glándulas salivales, gástricas, pancreáticas y del intestino hay una mayor secreción. Todo eso está gobernado por la acetilcolina. Pero además de eso, va a haber otro problema. Recordemos que todo el aparato digestivo no es solamente secreción, no es eso, sino que también produce por lo menos dos grandes movimientos. El primero es un movimiento de mezcla. ¿Quién hace eso? El estómago, que mezcla todos los alimentos que hemos ingerido, que normalmente cuando los vemos muy bien preparados, decorados, estamos felices, pero nosotros mismos hacemos desgracia en nuestro estómago, porque si recibiésemos visualmente lo que hemos hecho, a ver qué hay que hacer: una sopita de maní, un picante de pollo. Ese picante de pollo no solamente tiene pollo, tiene chuñito, tiene arroz, tiene papitas, todo eso. Después un postrecito, un helado, todo eso lo mezclamos y se lo presentamos a alguien en una mesa, no se lo va a comer. Cuando está decoradito así, pero esa porquería luego ya está mezcladita aquí, ya está. No, de verdad, eso ocurre. Pero a nadie le gustaría, porque diría: mierda, eso parece un vómito y a mí me va a dar ganas de vomitar. Pero si está bien decoradito, entonces ya está. Entonces eso tiene que mezclarse con el ácido clorhídrico, con el factor intrínseco de Cantle, con el pepsinógeno transformado en pepsina por la presencia del ácido clorhídrico. Y una vez que ha dado eso, entonces mezclándose, entonces aparecen esas acciones motoras de mezcla. Y después hay otras acciones mucho más importantes, que son las, contracciones de propulsión, que hacen posible que ese contenido gástrico entonces pase a la primera porción del intestino delgado. La primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, después va a pasar a la segunda porción, donde se van a absorber la mayor parte de los elementos necesarios para la vida que hemos ingerido. Entonces, pero también en esa porción van a haber dos elementos importantes que no hay que olvidar: la presencia de la bilis, sobre todo cuando ese contenido del bolo alimenticio tiene presencia de grasas para formar los kilomicrones y luego puedan ser absorbidos primero como micelas para formar kilomicrones, y lógicamente eso, ya sea por vía linfática o capilar, pueda distribuirse en el organismo. El otro elemento es la presencia del páncreas, que a través de sus enzimas entonces también se mezcla y genera la propulsión, primero la absorción, después la propulsión, para que entonces se vaya desplazando el contenido gastrointestinal. Pero ¿quién hace todo eso que acabo de relatar? La acetilcolina hace eso. Por lo menos, no solamente existe acetilcolina a nivel del aparato gastrointestinal, hay otras, hormonas que también participan de eso. Por ejemplo, la serotonina puede ser, también puede actuar, las endomorfinas a nivel del intestino con la finalidad de detener el peristaltismo.
Y esas endomorfinas quiere decir que nosotros producimos morfina, ¿no? Nuestra propia morfina endógena, y entonces toda esa serie de sustancias van a generar un buen funcionamiento del aparato digestivo. Pero si nos quedamos solamente con la acetilcolina, entonces va a ocurrir una cosa. Va a aumentar la secreción celular, la secreción gástrica, la secreción pancreática, la secreción biliar y de todo el intestino, pero va a aumentar los movimientos peristálticos también. Y entonces, si aumenta la cantidad de líquido y el peristaltismo, ¿cómo le llamamos a eso? Diarrea. ¿Qué le va a producir entonces la acetilcolina? Diarrea. Entonces va a generar ese aumento y aceleración del tránsito intestinal, y además va a generar, no es verdad, diarrea, que se puede acompañar de dolores cólicos. Y esos cólicos también son importantes tenerlos presentes, porque a muchas de las personas que estamos aquí probablemente en algún momento nos hemos visto en esa situación, nos han llevado probablemente también al médico y nos han resuelto ese problema. Entonces eso también. Ahora vamos a ver qué pasa con los derivados de la acetilcolina que digamos se han hecho por síntesis en el laboratorio, uniendo el ácido carbánico, ¿no es verdad?, para que tenga mayor durabilidad, como el carbaucor y el betanejol. Entonces estimulan de forma selectiva el músculo difusor de la vejiga y relajan el trígono y el esfínter de la vejiga. Entonces, al tiempo que incrementa la presión máxima de micción voluntaria, favoreciendo entonces la micción, que nos dice entonces que la acetilcolina va a actuar aumentando la capacidad de eliminación de orina, ¿no es verdad? Es decir, hasta nos podemos orinar, si se quiere, en la cama o en la ropa, debido a la acción de la acetilcolina y de estos compuestos derivados de ella. Ahora, sobre el tracto respiratorio, otro problema grande porque la acción de la acetilcolina está relacionada con el asma. Muchas personas que tienen asma pueden utilizar medicamentos que bloqueen la acción de la acetilcolina a nivel respiratorio, porque eso es lo que va a producir. Entonces, la mayor densidad de receptores muscarínicos se encuentra en el músculo lisobronquial. ¿Dónde entonces? En los pulmones, en los bronquios. Y en menor grado en los bronquiolos proximales, y está ausente en los distales. ¿Qué va a producir su activación? Broncoconstricción, es decir, los bronquios se van a cerrar. Entonces no van a dejar pasar el aire y obviamente como consecuencia el oxígeno, y no van a dejar que se salga el dióxido de carbono. Y entonces eso va a generar tiraje y ruidos respiratorios, como son las sibilancias a nivel del pulmón. Estimulan las células mucosas serosas, y entonces quiere decir que va a haber por parte de las células caliciformes un aumento de la secreción bronquial. Eso va a aumentar la presencia de sibilancias y ronquidos cuando estemos semiológicamente auscultando con un estetoscopio. Entonces va a incrementar la secreción de líquido iones, glucoproteínas, ¿no?, a nivel de la tráquea y los bronquios, lo que va a manifestarse con una broncorrea, o sea, la eliminación de moco, la tos que va a provocarse, y obviamente la gente va a tratar de alguna manera, ¿no es verdad?, deshacerse de ese moco para poder respirar. Eso es lo que le va a producir a los asmáticos en realidad. Entonces se puede utilizar medicamentos antimuscarínicos para bloquear la acción de la acetilcolina y en alguna medida resolverle el problema a los asmáticos. Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no es verdad? Aquí tenemos los bronquios, los bronquiolos, quiero decir, ¿no es verdad? Los que en su endotelio tienen las células caliciformes, la presencia de la musculatura lisa ahí dentro, ¿no?, la que está manejada por la acetilcolina, y entonces este bronquio se va a cerrar, y entonces al cerrarse no entra el aire,
Y si no entra el aire, no entra el oxígeno y no llega el oxígeno a estos alveolos, que son estas esferas, ¿no? Los alveolos, que además están en contacto con los vasos sanguíneos, como ocurre aquí. Ya se ha sacado una de estas aquí, que es un alveolo, que obviamente es la red capilar. Entonces va a llegar la sangre no oxigenada que tenemos aquí, y en la medida que se realice ese intercambio gaseoso, entonces se va a oxigenar y va a volver al corazón. Entonces, en este caso, esa broncoconstricción y la hipersecreción bronquial va a manifestarse como la clínica de un enfermo que tuviese asma bronquial. Ahora, en el sistema ocular también es importante saber qué va a producir la acetilcolina. Si la adrenalina provocaba midriasis, ¿qué va a hacer la acetilcolina? Va a generar miosis, o sea, el cierre de la pupila. Por ejemplo, si apagamos esta luz, de todas las personas se va a dilatar la pupila. Pero si aumentamos la luz de este lado, que está apagada, entonces vamos a iluminarnos más, y entonces esa luz no puede entrar a la retina porque nos quemaría, y entonces se va a cerrar la pupila. Eso es lo que dice aquí. Entonces, cuando se administra en el saco conjuntival, contraen el músculo liso del esfínter del iris, de la pupila, provocando miosis, o sea, cierre de la pupila para que no entre luz, y el músculo ciliar, con lo que favorece la acomodación. Ambos efectos contribuyen a facilitar también el drenaje del humor acuoso. Recordemos que hay una patología que se llama glaucoma, y el glaucoma es una hipertensión del ojo, y entonces podríamos utilizar estos medicamentos o derivados de eso para que estos canales de Slen, por donde se produce la salida, si se quiere, del humor acuoso, disminuya la presión en la cámara anterior y se resuelva el problema del glaucoma. El glaucoma es una patología ocular que está centrada en la hipertensión del ojo. Entonces, podríamos ejemplificar como esos benditos dibujos animados llamados Simpson, que tienen los ojos brotados. Esos son los glaucomatosos. En este caso, mejoraría ese aspecto. Como los perritos, esos, ¿cómo se llaman? Boxer francés, no sé qué, ¿no? Entonces, como los ésteres de la colina atraviesan la barrera hematoencefálica, no producen mayores problemas a nivel del sistema nervioso central. Estoy refiriéndome básicamente a la acetilcolina, pero sí pueden ocasionar problemas alcaloides, probablemente, como por ejemplo tenemos la oxotremolina, que ya hemos hablado, que se puede utilizar de manera experimental en investigación para buscar medicamentos que paren las convulsiones. Porque entonces los alcaloides, como la pilocarpina, oxotremolina, alcanzan el cerebro y tienen acciones de carácter tóxico. La oxotremolina puede producir temblor, espasticidad, incluso llegar a la ataxia. Aquí tenemos, para recordar un poco, tanto el área motora, que es la parte anterior, y la parte sensitiva, que es la parte posterior, ¿no es verdad? Y las interconexiones que tenemos con el resto del sistema nervioso. Ahora, sobre las glándulas ya hemos hablado, pero hemos hablado sobre las glándulas salivales. Hemos dicho que se producía cialorrea con la actividad que tiene la acetilcolina, pero no hemos hablado de las glándulas sudoríparas, porque también esos son importantes. Entonces, la secreción glandular estimulada de manera general. Si es así, no solamente la glándula salival, sino la sudoración. Entonces, hay gente que, por ejemplo, está de novio, cortejo, lo que sea, y se agarran de la mano y empiezan a transpirar un montón. ¿Quién hace eso? Entonces hace la acetilcolina, eso hace. Pero también los piecitos suelen sudar mucho, y entonces, si se usan esos zapatitos de, digamos, de tenis, entonces empiezan a herir las patitas, porque la humedad, digamos, trae malos colores. Entonces eso va a ocurrir. Entonces, se destaca sobre todo la producida por la pilocarpina, acción que requiere la presencia de fibra
o ganglionares colinérgicas. Entonces, no solamente no tenemos de secreción salival, sino a nivel de todas las glándulas, como dice ahí la diapositiva, incluyendo las glándulas sudoríparas. Ahora vamos a ver las características farmacocinéticas. Obviamente no existe, vuelvo a repetir, acetilcolina en el mercado, pero sí el carbacol, el betamejor, eso. Entonces los agentes de la colina se absorben mal por vía oral, y si quisiéramos tomar acetilcolina no funcionaría, se hidroliza en el propio tubo digestivo. La velocidad de hidrólisis, esto se va a depender de la resistencia a la acetilcolina interasa. Hay fármacos resistentes a la acetilcolina interasa, ya lo hemos mencionado. El betamejor, por ejemplo, el carbacol, podrían ser medicamentos que se puedan, digamos, administrar al nivel oral. Sin embargo, la absorción intestinal del betamejor, por ejemplo, y el carbacol es suficiente como para producir efectos generales porque no se destruyen por las enzimas existentes en la luz del intestino. Sin embargo, la acetilcolina no puede hacer. Los alcaloides se absorben en el tubo digestivo, aunque la muscarina lo hace en menor grado que los demás. Por vía oral, todos ellos pueden provocar un cuadro tóxico de carácter colinérgico. Entonces, eso también es importante. Ya, ahora, reacciones adversas no son más que la prolongación de lo que nosotros hemos hablado. Obviamente, dependiendo del órgano que se trate, vamos a ver eso. Entonces, la activación generalizada de estos receptores muscarínicos en los diversos órganos intestinales constituye los abundantes efectos farmacológicos. Por ejemplo, a nivel del tubo digestivo, si hay hipersecreción salival, se llama cianoprea. Si se trata del estómago con un aumento del pericarditis y secreción, puede generar náuseas, vómito, dolor subesternal, disnea, si está afectado la parte pulmonar por constricción bronquial, bloqueo de conducción intracardíaca y aforesis, que es también importante mencionarla en los efectos tóxicos que no son más que la prolongación de lo que acabamos de ver. Dolor epigástrico, retortijones, dificultad de la acomodación ocular, cefalea, salivación, ya hemos hablado de eso. Todos estos efectos pueden ser bloqueados por la atropina. Lo normal de aplicar la atropina en el adulto es de por encima de 0,5 miligramos a 1 miligramo. Mejor es acordarse de esta utilidad, porque si le ponen menos de estos 5 miligramos, todo va a funcionar al revés. Entonces, mejor la atropina aplicada a razón de 1 miligramo, que puede ser 2 miligramos, 3 miligramos, hasta 10 miligramos se puede, digamos, administrar a un adulto, no hacia un niño, porque con 10 miligramos ya lo tenemos muerto por la atropina, obviamente. Eso se hace por vía intramuscular o intravenosa, como quieran aplicar la atropina. Generalmente los médicos usan la vía intravenosa, sobre todo en los quirófanos y demás cuestiones. Ya, la ingestión entonces de Z-león, muscarina y del género inosibé produce un cuadro agudo de intoxicación colinérgica muscarínica con síntomas que aparecen ya entre 30 a 60 días, cuyos síntomas, digamos, aparecen. ¿Y qué tenemos? Los mismos que hemos hablado de la acetilcolina, cialoprea, pífora, náusea, vómito, dolor de cabeza, trastorno visual, cólicos, diarrea, procuerpam, taquicardia, hipotensión y función. Ya hemos visto a nivel del aparato cardiovascular que se produce la vasodilatación, la disminución de la frecuencia cardíaca, y todo eso contribuye a que el paciente entre en shock. Ya, ahora el cuadro se controla con la atropina, 1 a 2 miligramos cada 30 minutos, intoxicación con la manita muscarina. Ahorita les voy a mostrar el ojo en imagen. Por su bajo contenido en muscarina no es la que produce, en realidad es el elemento tóxico que hemos hablado, y eso se debe a sustancias isoxazólicas de acción alucinógena, o sea, tienen alucinaciones visuales, auditivas, o sea, ven y escuchan cosas, ¿no? Escuchan que Dios les ha hablado, o lo que sea. Es cuando consumen estos hongos, el cual provoca irritabilidad, desasosiego, ataxia, alucinaciones y delirios.
producen estos productos que hemos hablado. Y ahí está la manuela mujer, la que la conocen, del cual estábamos hablando, que pueden provocar ese tipo de problemas. El tratamiento requiere el uso de benzodiazepinas, que son medicamentos que son elaborados también en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, el diazepam, y medidas suplementarias de apoyo. La atropina puede agravar el delivio, pero resuelve el otro problema, pero ese delivio puede resolverse con la benzodiazepina. Entonces eso también es importante. Y con esto vamos a terminar la clase. Estamos terminando a las 7:15, porque hemos comenzado a las 6 de la tarde también un poco más temprano. Ya les dije eso también. Vamos a marchar. Entonces,